Uno cree que sabe con quién se casó hasta que los conflictos revelan el verdadero yo de uno mismo o de tu pareja. Sigue escuchando y te contamos de una herramienta poderosísima para sobrevivir cualquier crisis. Bienvenidos a la tercera parte de este podcast que denominamos A Punto de Separarnos. Te estamos contando todo, como si fuera que estás acá en casa tomando un café o un matecito con nosotros, te estamos contando toda nuestra vida, ¿no? Sincero, sin pelos en la lengua, ¿no, Simón? Sí. Si no escuchaste los dos capítulos o los dos episodios anteriores, te invitamos a que los escuches, que aprietes la campanita en el canal de YouTube y que nos des tus comentarios, que hagas un download en el podcast, que pongas 5 estrellitas, así nos vas a seguir apoyando un montonazo y te estamos ya, de hecho, súper agradecidos por eso. Uh-huh. Si este podcast te está sirviendo, por supuesto, ¿no? Bueno, hablamos en la primera parte de nuestra crisis, qué pasamos, qué sentimos. Hablamos de que te íbamos a contar 3 secretos que nos hizo mantenernos unidos en la crisis más fuerte que tuvimos como matrimonio de más de 10 años, más de 15, mejor dicho. Y bueno, el primero fue la fe, el segundo fue la conciencia trascendental y hoy es algo que lo subestimamos un montonazo, como dirían los peruanos. De hecho, teníamos que buscar un poquito, ¿no? Sí. ¿Cuál fue esta tercera herramienta? Uh-huh. Cuando llegamos a la conclusión de que necesitábamos, si escuchaste los 2 episodios anteriores, qué pasó con la visita de nuestros amigos, decidimos hacer algo. Entonces, un paso proactivo fue, ¿no, Simón? Y ahí decidimos tomar ayuda de personas profesionales en el área de, ¿cómo se dice? Terapia matrimonial, ¿no? ¿Consejería? Consejería, counseling, that's what counseling, ¿no? Coaching, sí, un poco de coaching. Pero coaching también. Sí, fue totalmente bueno, si realmente decimos, fue un mentor, fue un coach, fue un papá, ¿no? Esa persona cumplió varios roles y gracias a Dios encontramos a una persona excelente que nos guió en todo esto. Bueno, y te trajimos realmente el secreto que cambió nuestro matrimonio totalmente. Y que fueron 400 preguntas de un test. Sí. ¿Puedes contar un poquitito de eso, Sima, mientras yo tomo matecito? Fue una terapia a la que dijimos sí. Porque si estamos en un punto de que un paso más nos hace destrozar la familia, sí. Un paso más y ya no va a haber este matrimonio, ya nos separamos, de hecho ya estábamos pensando de cómo repartirnos los hijos, o tenemos 2 hijas, pensamos, bueno, Belén vuelve a algún lugar donde vive su familia, cerca de su familia, yo regreso a Europa, en Perú, ¿quién se lleva qué hija? Uh-huh. ¿Cuál de las 2? O yo me llevo las 2 o te quedas solo. ¿No? Exacto, también fue una opción de la que hablamos. Y bueno, si ya llegas a un punto así, te das vencido y decides hacer una terapia o, bueno, tomas ese paso. Y eso recomendamos a cualquier... O sea, no tenés que esperar que el matrimonio esté hecho bolsa, que tu relación matrimonial o en tu área, otra vez digo, ¿no? No esperes a que llegue la flor de crisis para tomar ayuda de otros. De hecho, o sea, yo lo recomiendo, después de esa experiencia, lo recomiendo a cada pareja. Sí, totalmente. Sí, fue muy enriquecedor. Y les contamos, fue un test de 400, eran como 400 preguntas. Se hace en el área del business para trabajo en equipo, ¿no? Y el coach nuestro, el terapeuta nos dijo, bueno chicos, si ustedes quieren hacerlo, vamos a medir lo que queremos medir, que es su
tiefe Struktur, se dice en alemán, que es la estructura profunda. más profunda de cómo uno es, ¿ya? Y yo creo que hay, bueno, puede ser que nos escuchen bastantes psicólogos y ya deben estar pensando, bueno, este es el test. Pero, bueno, fueron más de 400 preguntas donde pudimos... Enterarnos. Exacto, se pudo revelar cómo estamos estructurados en el carácter. Y yo creo que John Maxwell tiene una certificación muy interesante sobre este tema. Pero, bueno, nos conocimos, uno a nosotros mismos. Sin haberlo esperado, ¿no? Ey, loco. De ninguna manera así. No. Teníamos como, más o menos, pienso de esta forma, pero eso nos avaló, nos puso la firma, ¿no? Más o menos cómo estamos estructurados en la personalidad, ¿no? Ahora, si hubiésemos sabido todo esto, lo que se reveló ahí, no hubiésemos llegado quizás a esta crisis. Tal vez hubiéramos evitado bastantes errores, ¿no? Contanos un poquito, Simón, de qué salió en el resultado. Bueno, vamos a abrirnos nosotros a ver. respondimos a esas preguntas. Y algunos fueron más superficiales, otros eran más profundos. Para mí, bueno, a mí me divirtió hacerlo porque yo dije, bueno, ¿qué va a salir de esto? ¿Qué va a salir de esto? Yo no tenía mucha esperanza de que se iba a abrirnos un mundo Totalmente. De esta manera, pero sí, fue loco. Sí. Salió en esta terapia o con base en este cuestionario de que ¡Tananán! Belén... ¡Estamos todos locos! No. De que Belén está muy ordenada. Es una persona que, por más que sea latina, es mucho más europea. Bueno, la confesión Sí, de este podcast es de que Simón es realmente un latino. Y vos tenés mucho más así características que son más conocidas sin querer hablar de algún de estereotipo. generalizar, no. No, pero son más conocidas acá: puntualidad, orden, ya. Y yo más así esto de... ¿Qué digo ahora? No, pero en serio, digámoslo así sin pelos en la lengua. Sí. Sos mucho más emocional que yo. Mucho más emocional. Mucho más sensible en la parte más... emocional. Yo soy como a veces medio bruta. No me doy muy rápido cuenta de cómo se siente el otro, ¿no? Bueno, eso de bruta fue muy generalizado, pero no me doy cuenta cómo el otro se siente. Y Simón ya 10 pasos más, ¿no? Que yo, ¿no? En cuanto a la identificación de las emociones de otras personas. Y eso tiene un nombre. Persona altamente sensible. Pucha, ¿en qué me metí? Dije. No, yo le dije al terapeuta, seguramente, no, yo mentí todo el tiempo. Yo seguro que no soy altamente sensible. Yo tenía en mi cabeza una persona que seguramente tira las puertas. Ya, como las novelas, grita. ¿no? Oye, Sí. tú, José Raúl de la Vega, me has dejado con otra mujer. Sí. Y llora. Yo dije, no soy eso. Yo soy bien hombre, dije. Yo soy bien hombre. O sea, ¿no? Soy macho. Yo al menos sacaba mi voz más profunda. No, y dije, ahí se habrá equivocado. Yo no soy altamente sensible. Bueno, entonces me dice el terapeuta, no, pero usted se nota que tiene un concepto totalmente errado de lo que es una persona altamente sensible. Una persona altamente sensible no es alguien que es tan emocional hasta al punto de Belén, ¿cómo se puede explicar eso? No, yo creo que ustedes ya entienden. No es que, no histérica. sé, histérico y no tiene nada que ver con mucho. eso. Nada que ver. No. Es una persona cuyo cerebro está ardiendo constantemente, está trabajando pensamientos y emociones y estímulos del ambiente en donde se mueve mucho más intensivamente que otra persona. Es decir,
la persona altamente sensible, altamente sensitivo, se puede decir Sí. también, no tiene en cierta área un filtro de mantener afuera todo lo que puede ser de obstáculo. Ujú. Lo positivo de eso es que yo muchas veces yo puedo detectar muy rápido en personas sinceridad, mucho más rápido que vos. Sí. Tengo ese tipo de discernimiento. Mm. Tengo una fuerte facilidad en conectar con personas, Ujú. empatía, pero también necesito Mucha tranquilidad. mucha tranquilidad. Necesito Ahí está. descansar mucho más Sí. que otras Lo personas. escucharon muy bien. Descansar mucho más, ¿no? O sea, quédense con eso. Quédense. Simon necesita descansar mucho más y siente mucho más intensamente que otras personas, ¿no? O por lo menos que yo. Exacto. Entonces, ¿qué pasó en una ciudad donde nunca duerme, donde hay mucho ruido, donde hay Sí. terremotos de vez en cuando? Para una persona altamente sensitiva, Alarmas en el alarmas, tráfico, ruidos de bocinas. bocinas, eso puede ser bastante desafiante para la persona altamente sensitiva, ¿no? A mí me gusta decir altamente sensitiva porque sienten de una manera intensa, simplemente así, ¿no? Exacto. Em, En todo sentido. y una cosa que él preguntó me pareció interesante y tal vez hay gente que está escuchando y que dice, oh, ya, creo que es eso lo que tengo, ¿no? Sí. Cuando entras a una pieza, a un room, ¿no? A un lugar, te das cuenta, bueno, él está peleado con esta persona está triste, esta persona está eufórica, esta persona tiene un conflicto con aquella, ¿no? Y él Sin necesidad de conocer a las personas. Sin necesidad de conocerla porque Lo sientes en el aire, Ajá. o sea, lo lees en el aire. Yeah. Yeah. Y eso hace que el cerebro trabaje mucho tiempo. Bueno, chicos, le estamos contando cosas que leímos. Simon leyó bastante sobre ese tema. Y son solo algunos aspectos cosas de eso. Sí. Pero para mí llegó a ser algo que me fascina. Es un Porque temazo. es tanto a veces maldición como también bendición. Pro y contra. Sí, uno se cansa mucho más rápido, mentalmente. Uno es más nervioso porque esos estímulos cerebrales son tan intensos que yo necesito apartarme muchas veces. Exacto. Y ahí estuvo el conflicto, ¿no? Hicimos el conflicto. test y él nos leyó el test y nos hicimos todo el resultado. Hablamos de los resultados los tres, ¿no? Estaba yo, Simon y el terapeuta. Bueno, él necesita descansar más. Y ahí ya se me abrió, como salió la luz en medio de la oscuridad, en medio del túnel, allá la luz. Yo pensé, la moneda. como dicen en alemán, se te cayó la moneda, en español no tiene sentido, amor. Okay. Bueno, se me prendió la lamparita. Bueno. Eso es en español. Entonces yo pensé... Pero alguien tiene que pagar por la lamparita. Bueno, ahí cae la moneda. Exacto. Entonces, Simon necesitaba dormir más y yo dije, sí, señores, hace más de 10 años el chico duerme más que yo. Y yo dije, pucha, me casé con un vago. No, Simon tiene muchas veces la necesidad de, como dice él, apartarse, descansar en silencio para volver a ser productivo después. Y no importa, a veces son 15 minutos, 20 minutos, a veces es ir a nadar. Últimamente, ir a nadar y bajarse en el agua, no escuchar nada, como ahora, y volver a la superficie y seguir trabajando, seguir creando, seguir produciendo, porque si no, no producía, no había, no crecías, te estabas estancando. Exacto. Entonces eso para mí fue la luz, entre otras cosas, ¿no? O sea, imagínense, fue un cuestionario de 400 preguntas, pero eso me reveló a mí como esposa la necesidad de descanso de Simon, el apartarse, ¿no? Y yo lo entendía totalmente diferente. El chico duerme un montón, no me ayuda, Bueno, no para mí fue un crea, no conflicto produce.
para mí fue un conflicto también porque yo no sabía que tenía esto. Exacto. Y no es un diagnóstico, pero es algo que son vías cerebrales diferentes, Mm, que un porcentaje X nomás tiene de toda sí. la población mundial o en Y- la sociedad, no sé. Em, sí, y yo no sabía eso, no. pero siempre sentí los síntomas. Yo Ujú, siempre sentí, no sé por qué, pero estoy cansado. ujú. Estoy cansado emocionalmente, mentalmente, físicamente. Pero con un pequeño descanso, por eso yo amo la cultura de la siesta. Amo la cultura de la La siesta. siesta después, ay no, es hermoso. A Sí. veces, ya. De hecho, Y es una práctica que lo seguimos haciendo en ujú, casa. Nos gusta trabajar a la noche bien tarde, ujú, estamos con las nenas a la mañana, a la tarde y bueno, una ujú, siestita a veces de 10, 15 minutos nos da vida sí. realmente, descanso. Ujú, ya. ¿Qué es lo que me salió a mí? Totalmente lo contrario, gente. O sea, no Bueno, puede ser tan frech, tan mal. ¿Qué pasó? Hicimos el cuestionario, a mí me salió altamente productiva. ¡Pum! Mal. Yo me sentí re culpable. ya. La señora no siente, no, no tiene emociones. No, mentira, sí tengo emociones. Recuerdo que dijiste, yo soy un robot. Sí, sí, eso fue lo que yo le dije. Dios mío, soy un robot. No, 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 no. Y él me explicó y me dijo, las personas en alemán se dice zielorientiert, ¿no? Dice, es Orientados a la meta. orientado a la meta, esta es mi meta para el mes, la cumplo y lucho por eso y me abro paso, Ujú, ¿no? Y claro, gente, en un equipo se necesita esas personas, de pero todo. también se necesita gente que sea empática Ujú, con la gente. ujú, Porque, ¿qué pasa? Yo ahí me sentí como, y tengo que aprender un montón a trabajar con gente, a ser ujú, empática, a escuchar, a poner a las personas en primer lugar, ujú. ¿no? No se trata de mí. Hacerle sentir bien. Exacto. No se Mm, trata de mi meta, mm. se trata de los demás. Y de Mm. eso vamos a seguir hablando en el tema de relaciones. Pero sí, habría solo en un equipo o en una familia, solo personas así, no llegaríamos a ningún lado, Ujú, porque la meta yo la puedo perder bien fácil porque soy muy despistado. ujú. Y ahí necesito tu capacidad de decir, ok, Simón, esto nos propusimos para hoy, eso está, sí, Sí, ¿cierto? eso es súper importante. Y la vez pasada escuché un audio de una de las personas de John Maxwell que decía, bueno, está en el equipo la persona que dice, ok, yo tengo que terminar este informe, lo termino, y hay dos que dicen, bueno, vamos a almorzar, tenemos pausa, no, no, yo tengo que terminar este informe, ¿no? ¿Qué pasa? En el tema de las relaciones personales, uno puede decir, ay, qué antipática, le interesa más el informe que las personas y tener un tiempo de calidad con nosotros. No, no es eso. Es que esa persona, ese compañero, ese esposo o tu esposa es orientada a la meta y necesita eso. Bien, entonces eso fue lo que se reveló después del test que hicimos, ¿no? Simon, por su parte, altamente sensitivo, con sus pros y sus contras, y yo altamente productiva, orientada a la meta, con sus pros y sus contras. Para nosotros, entre otras cosas, ¿no? Se Mm, revelaron, pero eso es como para decirlo a ustedes. Con eso, solamente con esa información que yo tenía de Simon, ya podía reaccionar de otra manera cuando él me decía, Belén, necesito 20 minutos de pausa, ¿no? ujú. ¿Cómo reaccionaste vos cuando sabías que era orientada a la meta? ¿Qué fue lo que cambió en nuestra relación? Bueno, yo creo que eso yo sabía ya. ¿Sí, no? De mi parte, de mi lado fue más fácil ya Mm, reconocer de mm, que es así. ujú, Creo que vos te tenías que mm, adaptar más mm. a eso. Sí, sí. Y logramos poder adaptarnos unos a otros por ese, Ujú. y ahí viene el secreto que nos mantuvo unidos hasta ahora, es el autoconocimiento.
Simón se conoció mucho más y yo lo conocí mucho más a Simón y viceversa. O sea, yo pude conocer mis fortalezas, mis debilidades, cómo estoy estructurada y me pude entender a mí misma, y Simón me pudo entender a mí y así, ¿no? Y eso es algo, gente, con lo que queremos terminar esta serie de podcast. Esta es la parte 3, donde les contamos nuestra crisis, nuestras luchas, nuestros desafíos y las cosas que al final, como concluyendo, analizando el tema, pudimos ver la fe, que es algo de creer que hay algo más allá, la conciencia trascendental de que estamos juntos, de que estamos como pareja, como familia, como persona, como individuo con un propósito, y el tercero, el autoconocimiento. El conocerse, gente, puede salvar tu matrimonio. Y uno dice, voy a ir al terapeuta cuando, ¿no? Hay como un prejuicio también, ¿no? Claro, porque no nos gusta mostrar debilidad o no nos gusta de por sí hacernos vulnerables. Y reconocer de que, bueno, tal vez necesitamos ayuda en algo. Sí. No somos perfectos. Y también informarse. Lean libros de estructura personal. Yo creo que para los psicólogos no es nada nuevo, pero para nosotros sí era en ese momento algo con lo que podíamos aprender mucho más de estructura de personalidad, de carácter, de pensamiento. Pero aún así creo que investigando no... muy poco probable de que hubiésemos llegado a esa conclusión investigando nosotros. Yo creo que ese test fue primordial. Fue realmente muy bueno. Fue una herramienta que nos ayudó mucho. Yeah. Así que recomendadísimo. Marcó un antes y un después también. Marcó un antes y un después. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué tuviste o qué cambió en vos cuando supiste que yo soy altamente... Sensitivo. No. Altamente productiva. Productiva. Yo sabía que con cualquier esfuerzo, con cualquier papel que yo desempeño en la familia, te puedo alentar y apoyar conscientemente. O sea, ya no lo hacía como una Pflicht, ¿cómo se dice? Obligación. Como una obligación Sí. De la casa, Sí. sino como algo intencional, Sí. porque yo sé que te hace bien y sentís que yo te apoyo a llegar a la meta. Sí. Entonces yo creo que eso cambió. El autoconocimiento, ¿no? Conocerse a sí mismo y conocer a tu pareja. Bueno, y aquí terminamos la tercera parte de esta serie del podcast donde te contamos nuestra crisis y cómo pudimos, qué fue lo que nos unió o nos mantuvo unidos. Y bueno, así que aquí estamos... hay mucho más que contar. Sí. Y por ahí nos conocemos alguna vez en persona y con mucho gusto conversemos más. Así que no te olvides de dejarnos tus comentarios y hasta la próxima. El próximo podcast se va a tratar mucho sobre relaciones, el poder de las relaciones. Okay. Un beso. Aquí conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram. Apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes. Hasta el próximo episodio de Huellas, el podcast de Simón y Belén.